Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hoy vamos a ver las claves para lanzar el concurso ideal y lo haremos con la ayuda de nuestros amigos de Postcron, una herramienta que nos ayuda a programar publicaciones y fotos tanto en Facebook, Instagram, Pinterest o LinkedIn. Pues nada, vamos a ver cómo se lanza un concurso ideal. ¡Vamos! Crear juegos es la forma más divertida y creativa de lograr involucrar a toda tu comunidad online. Está claro que el resto de contenido también es válido, pero seamos sinceros, ¿a quién no le gusta jugar? Es por eso que los concursos online son un gran aporte para las empresas que tienen una base de contactos sólida, porque les permite multiplicar su alcance. Y para las que no tienen esta base de contactos, también les permite impulsar su presencia online. Pero el problema no es aplicarlo, sino entender cómo lanzar el concurso ideal con la ayuda también de las redes sociales. Y es que resulta que el 54,40% de los usuarios participantes de un concurso viralizan el enlace de la promoción en al menos una red social. Eso quiere decir que la gamificación es un arma secreta para mejorar la presencia online. Entonces, tomando esto como un hecho, ¿cómo crear el concurso ideal? Pues nada, te sugiero que apliques cuando sea el caso las siguientes recomendaciones. Únete a los grupos que tengan afinidad con lo que haces. No hay nada más positivo en una estrategia de social media que incluirte oportunamente en los grupos de las distintas redes sociales. Por ejemplo, si se trata de una marca personal, es muy interesante aportar valor con buenos comentarios en los grupos de LinkedIn. Por lo tanto, si estás buscando la mejor forma de generar impacto con tu concurso, una buena forma de hacerlo es alimentando tus relaciones con los seguidores desde estos grupos. Incluso con herramientas como Postcron puedes publicar en varios grupos de Facebook a la vez, y esto puede ser un recurso muy interesante en esta red social. Y es que al final, si quieres que tu comunidad reaccione, tienes que trabajar desde una estrategia previa a la de tu concurso. Eso es básico. Imagina que estás en una cita con una persona que acabas de conocer y esta te pide matrimonio. ¿Cuál sería tu reacción? Pues bien, con los concursos en redes sociales pasa exactamente lo mismo. Tienes que trabajar desde cero para enamorar a tu audiencia y así finalmente decidan participar en los feedbacks que demanda la marca. Por ejemplo, publicaciones de calidad que hagan reaccionar a tu comunidad en las Instagram Stories. Y nada, cuando creas que tengas una buena relación con la comunidad en general, ya puedes empezar a pensar en crear el concurso perfecto. Haz que la mecánica del juego brinde una experiencia inolvidable. Las redes sociales son potentes a la hora de crear un concurso, pero claro está, no trabajan solas. Es muy importante que el concurso cree una experiencia inolvidable. Mirad, por ejemplo, lo que hizo el Rubius cuando volvió a YouTube. Hizo un concurso por valor de 20.000 euros y participaron en Twitter haciendo retweet más de 1 millón de personas. O por ejemplo, la marca de vino Baldo. Baldo creó un concurso en redes sociales en la que sus seguidores debían enviar imágenes de sus cócteles preferidos explicando la receta para hacerlo y obviamente preparados con su propio vino espumoso. El ganador además obtenía como premio un viaje a Italia valorado en $7.500. Y claro está, ¿quién puede resistirse a unos días de descanso en tan fascinante país? Aquí los participantes debían participar en el concurso usando el hashtag What'sInYourBaldo y el que obtenía más likes era el ganador. Se trata de una estrategia interesante para generar contenido y obtener recetas para próximas campañas o para próximas publicaciones, pero además generaba participación de los seguidores que añoraban ganarse el premio. Ya veis, una mecánica de juego bastante sencilla, pero que genera engagement y lo genera evidentemente también por el tipo de premio. Y claro, al final el ganador ganaba una experiencia inolvidable. Pero bueno, aquí cuanta más creatividad mejor y tampoco hace falta que el premio valga muchísimo. Hay premios por pocos euros que atraen también la atención del usuario si la mecánica del concurso es interesante. Aduéñate de un evento importante. Una de las ventajas bien conocidas de las redes sociales es que estas tienen la virtud de ayudarnos a conseguir viralidad. Además, esta viralidad es mucho más fácil cuando nos apropiamos de algún evento importante en la localidad o país donde te encuentres. Por ejemplo, los mexicanos en su mayoría comparten una gran pasión, el fútbol. Si tuvieras un negocio con todas las características para aprovecharte del evento deportivo nacional, puedes ofrecer entradas para disfrutar de un partido entre el Club Américas y el Guadalajara, por ejemplo, o en España, con el Barça Madrid. Es decir, la idea es que puedas aprovecharte de un evento importante dentro de tu localidad
y puedas ofrecer premios relacionados a ese fenómeno. En primer lugar, porque con las características de las redes sociales puede ser mucho más fácil conseguir esa viralidad que buscas. Y en segundo lugar, porque la pasión que comparten con dicho evento les permitirá a los participantes comprometerse rápidamente con tu concurso. Herramienta del concurso. Y por último, es muy importante desarrollar el concurso mediante una aplicación que te ayude con la gestión del sorteo. Piensa que cuando tienes muchos participantes empieza el descontrol. Además, el hecho de realizar el concurso junto a una marca como EasyPromos te puede también hacer crecer la credibilidad. Piensa que en EasyPromos tenemos más de 2 millones de usuarios únicos mensuales y se han creado más o menos 1 millón de promociones en todo el mundo. Así que podemos asegurar que la operativa del concurso será perfecta y en todas las redes sociales. Y bueno, estas son las recomendaciones que nos han proporcionado los chicos de Postcron y como ves, las redes sociales pueden ayudarte a crear un concurso fantástico, pero no actúan solas. Se deben pensar en otros aspectos estratégicamente para conseguir la mayor participación de tu comunidad online. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en EasyPromos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales que son súper chulos. Historias de la historia y Ciencias de la ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.